bendiga. Damos gracias al Señor por estar una vez más esta mañana conversando las Escrituras en el nombre de Jesús. Y vamos inmediatamente, antes saludamos a nuestro hermano Javier Arango de Colombia, también a nuestro pastor Pedro Berríos Gutiérrez. Dios le bendiga, pastor, en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Capítulo 9 de Primera de Corintios, capítulo 9. Hoy tenemos culto en el lugar de Trieste a las 19:30 horas. Amén. También en el lugar de Renca, Río Maipo 4824, ahí junto al pastor Raúl Robles, y así en todos los lugares de la iglesia del nombre, ¿verdad? Que invocan este nombre maravilloso de Jesucristo. Capítulo 9, me espera un poquitito, vengo al final. Bien, estamos de vuelta. Bien, dice el capítulo 9, en el nombre de Jesús, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús, Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿Acaso, pero no tenemos derecho a detraer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que sirven al altar o del altar participan? Así también ordenó el Señor a que los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Pero yo en nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál es mi galardón? Que predique el Evangelio presente, perdón, que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no buscar de mí derecho en el Evangelio. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número.
Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que en todos, de todos modos, salve a algunos. Esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Estos 27 versículos del capítulo 9, Dios bendiga a nuestra hermana Magdalena Sáez, confrontan la iglesia con los siervos. ¿En qué sentido? En el sentido del mantenimiento. Hoy día, amén, gracias hermano. Ahí trataremos de estar. Amén, con la ayuda del Señor. Hoy día esto es un gran escándalo. Pablo está hablando por su apostolado. Recuerde que el llamamiento de Pablo fue a posterior de los otros 11 apóstoles o 12 apóstoles, discípulos del Señor, que fueron mencionados como apóstoles después, excepto Judas, que cayó en falta y murió por su transgresión. El apóstol Pablo viene a conformar, ¿cierto?, este número 12, y aquí está hablando sobre su mantenimiento. Sí, claramente él dice que el hombre de Dios, ¿cierto?, en este caso los apóstoles, tenían derecho, ¿cierto?, al mantenimiento, porque el que claramente dice que el que predica el Evangelio tiene un derecho de vivir y conecta, ¿cierto?, lo del Antiguo Testamento o lo natural diciendo, bueno, el que planta una viña no come de la viña, el que apacienta un ganado no toma de la leche. Entonces, de parte de Dios le es dado a aquellos que predican, que trabajan, ¿cierto?, porque es un trabajo de la predicación del Evangelio, vivir de él. Sí, porque ciertamente se me fue el pensamiento que tenía. Ciertamente Dios, hermanos amados, envía a los apóstoles, ¿verdad? Pero sin mantenimiento. Ahora, ¿quiénes mantienen? La iglesia. La iglesia. Ahora dice, vivir del Evangelio, pero no enriquecerse. Son dos cosas diferentes. En estos tiempos hemos visto hombres que han abusado, no usado del derecho. Porque, escuche, Pablo dice, yo puedo usar de este derecho, pero no lo hice. No lo hice de usar del mantenimiento, pero no lo he hecho. Pero hoy día en la actualidad hay hombres que han abusado, escuche bien, abusado de este mantenimiento. Dios provee por medio de la iglesia el sostenimiento a aquellos hombres que trabajan en predicar el Evangelio. ¿Pastor, puede un pastor vivir del Evangelio? Sí, sí, escrituralmente sí. Pero se lo vuelvo a repetir, lo que no puede hacer un pastor es enriquecerse. El anhelo de enriquecerse, ¿cierto? De tener más, sino que conformarse con el sustento y con el abrigo, ¿verdad?, con la necesidad que él tiene.
que Dios la suple a través de la iglesia. ¿Mm? Este es un tema muy controversial. Hoy día mayormente donde vemos hombres falsos apóstoles, falsos pastores, que le sacan dinero a la gente. Nosotros no tenemos temor a confrontar este tema, porque lo hacemos con honestidad. ¿Mm? En particular el que habla por la gracia de Dios tiene su trabajo, así como muchos ministros tienen su trabajo, ¿verdad? Y trabajan en las dos partes, en la obra y en lo material. Ahora debería ser diferente, debería el ministro estar a tiempo completo en la obra, para poder así estudiar, aprender, visitar a los, gracias mi hermano James, Dios le bendiga a usted también, visitar también a los que tienen necesidad, ¿verdad? Pero se lo vuelvo a decir, es un derecho de vivir del Evangelio aquellos que predicamos el Evangelio. Pero el enriquecerse ya es abusar. ¿Mm? Es abusar de lo que Dios nos da. Dios de esta manera hace que los hermanos pastores sean mantenidos. ¿Mm? Pablo, como digo, se lo dice a los corintios, él no quiso usar de este derecho porque en esta iglesia en Corintio no era una iglesia madura. Cuando la iglesia llega a una estatura, Dios bendiga a mi hermana María Alejandra, cuando la iglesia llega a una estatura, hermano, hermana, eh, que puede entender esto, es maravilloso. ¿Sí? Por eso que por ahí el mismo apóstol Pablo dice, no olvidéis a vuestros pastores. ¿Mm? ¿En qué sentido? No quiere decir que usted esté con mi pastor. No, en el sentido de que si hay en usted una bendición económica de parte de Dios y que la puede compartir con el ministro, aparte de compartirla con la iglesia, con la necesidad, hágalo. Hágalo. Si Dios le ha incentivado a hacerlo, hágalo. No retenga esa bendición. Hay pastores que necesitan de verdad económicamente, que viven ahí en una condición, bueno, Dios siempre está proveyendo, pero la mano que provee es la iglesia. Por eso es que nosotros hablamos de este tema abiertamente y no tenemos vergüenza de hablar, porque es una realidad. Usted va al capítulo 9 de 1 de Corintios y habla sobre el mantenimiento de los siervos de Dios. La iglesia tiene la responsabilidad de mantenerlo para que el ministro pueda ocuparse de la enseñanza, de la exhortación, de los hermanos, de la viuda, del huérfano, a través también de las ofrendas que ingresan a la iglesia. El ministro pueda repartir también donde hay necesidad. Así lo hacían los apóstoles. La escritura dice que al principio vendían las propiedades, ponían el dinero, lo vendido a los pies de los apóstoles, los apóstoles repartían. Las ofrendas que entran a la iglesia deben ser destinadas de esta manera a las necesidades de la iglesia. Hoy día se arrendan locales, por ejemplo. Yo no soy apto, por ejemplo, o no soy de la idea de comprar instrumentos y gastar en instrumentos eh, de gran valor cuando hay una necesidad dentro de la iglesia. No. Ahora, hay que acordarse que antiguamente, ¿verdad? Ellos se reunían en las casas, en lugares públicos, cuando eran perseguidos, por ejemplo, se escondían en lugares para reunirse. Pero no por ello no dejaba de haber necesidad dentro de la iglesia, no dejaba de haber necesidad dentro de un ministro. Entonces Pablo era acusado de que no era apóstol. Sí, Pablo por muchos no fue reconocido como apóstol. La razón la sabemos claramente. Pablo fue un apóstol, perdón, fue un hombre que persiguió a la iglesia. No estuvo con Jesús con los 12 en aquel tiempo. No fue llamado Pablo en ese tiempo. Pablo fue llamado a posterior. Entonces,
también era mirado como un poco en menos, no por los apóstoles, sino por muchos de la iglesia. Entonces, esto hacía, hermanos amados, creaba un ambiente totalmente contrario al ministerio que Pablo ejercía. ¿Mm? Y por eso es que le escribe a los Corintios, que era una iglesia bien, bien controversial. Sí, pese a haber sido llena del Espíritu Santo, era una iglesia bien controversial. Había mucha carnalidad ahí. Y Pablo le aclara con respecto al mantenimiento que a veces cuesta hablar del dinero. Ahora, la raíz de todos los males es el amor al dinero, por eso es que el ministro no debe apelar a enriquecerse. No, no debe aspirar a un enriquecimiento en la iglesia. No. Dios bendiga a nuestra hermana Alejandra León Peña. Dios la bendiga, hermana. Gracias por estar en sintonía. No sé si saluda a mi hermana María Alejandra de Argentina también. Dios le bendiga. A mi esposo Daniel Vergara. No debemos, hermanos, apelar a ser ricos, como el falso evangelio de la prosperidad afirma y plantea los derechos de una manera totalmente absurda, contraria. No que tú eres hijo de Dios y pídele y reclámale. No. La escritura no enseña eso. No enseña esa barbaridad. Podríamos decir en este tiempo esa estupidez. Pero aquí Pablo está hablando con respecto al mantenimiento y a que se le reconozca también como un apóstol. Entonces, el que predica el Evangelio, o el que trabaja en predicar el Evangelio, tiene el derecho de vivir de él, si quiere. Pablo opta aquí por no hacerlo. Él lo dice por ahí cuando él se despide, ¿cierto? En Mileto, de los ancianos, y él dice, para lo que ha sido mi necesidad, mis manos ha sido suficiente. ¿Mm? Pero a veces nos encontramos con ministros ya ancianos, ya no trabajan, ¿verdad? Ahora, fíjense que todas estas cosas han provocado colapsos dentro de la iglesia. Estos mercaderes de la fe que venden el Evangelio. Aquí Pablo dice que el Evangelio se expone gratuitamente, que él expone el Evangelio gratuitamente y no le está cobrando, sino que le está llevando a una meditación. ¿Mm? Meditar, hermanos amados, pensar bien. ¿Mm? Esto, como digo, para muchos es muy, muy candente porque nosotros hemos sabido de muchas cosas, donde hombres que sin temor de Dios han arrasado con riquezas y cuánto se llama, a veces se jactan de buenos autos, de buenas casas y que ellos se lo merecen. Pablo no está hablando de esto, solamente está hablando del mantenimiento. Fíjese, no está hablando de llenar al ministro de riqueza, porque también eso sería un peligro. La riqueza, hermanos amados, atrae al hombre. Por eso es que la raíz de todo el mal es el amor al dinero y eso es peligroso. Pero de que el hombre de Dios puede vivir del Evangelio, sí. Y lo vuelvo a decir, pero no enriquecerse. Y por eso es que el apóstol Pablo aquí, al final de todo lo que hemos leído, ¿cierto? Donde Pablo explica quién fue jamás soldado a su propia expensa. Todo tiene un mantenimiento. El ejército mantiene a los soldados, el Estado mantiene al ejército, el ejército a los soldados. Claro, claro. Pablo es muy claro, pero vuelvo a decir, mantenimiento, no enriquecimiento. ¿Mm? Nosotros para hacer, por ejemplo, a veces la gente dice, bueno, mi pastor no me visita, eh, yo estoy en problemas y no me traen nada. Pero cuando las ofrendas son escasas en la iglesia, el pastor no tiene que repartir. Dios bendiga a mi hermana Salamoya. El pastor no tiene que repartir porque las ofrendas son escasas. Y hablo de ofrenda, no hablo de diezmo porque la iglesia no diezma.
no es de la iglesia diezmar. Aunque muchos pastores contradigan esto, pero la escritura es clara. Pero Pablo habla de una ofrenda generosa. ¿Para qué es la ofrenda? ¿Mm? ¿Para qué? ¿De qué sirve la ofrenda? Y ahí es donde tenemos que poner mucho cuidado. A veces pareciera que hablar este tema de la ofrenda, del dinero en la iglesia, no parezca espiritual. Es espiritual porque es parte. Vuelvo a decir, Pablo habla del mantenimiento de los siervos, no del enriquecimiento. Son dos cosas totalmente diferentes. El pastor necesita muchas veces trasladarse de un lado a otro. Necesita suplir la necesidad de un hermano que está pasando necesidad. Y las ofrendas a veces son escasísimas. ¿Se fija? En cambio, los otros, el otro extremo, que ha llegado a enriquecerse, lo único que piensa es en comprarse cosas nuevas, último modelo, celulares, último modelo, vehículos, último modelo, tener propiedades. Y no piensa en las ovejas. Porque ya le tomó el gusto a las riquezas. Y por eso Dios llama a través del apóstol Pablo a ofrendar de corazón. ¿Qué es de corazón? Pensando en la necesidad del otro. Yo hoy día tengo, gracias a Dios, pero tengo que pensar en el otro que no tiene, en el hermano que está enfermo, en el hermano que necesita. Entonces, cuando ofrendamos, también debemos tener una conciencia para ofrendar. Hoy día los cultos, los organigramas de los cultos son oración, oración, alabanza, predicación y se pasa una ofrenda. A veces hay lugares que se hacen 2, 3, 4 ofrendas. O a veces insiste en comprar algo que no es necesario para la iglesia. Pero sin embargo, para recaudar fondos, se oprime, se oprime, se oprime. Para algo innecesario. Por eso es que es importante, aquellos que hemos nacido de nuevo, poder entender esta situación de necesidad, de la necesidad que hay en la iglesia. Lo vuelvo a decir, este tema es muy, muy controversial. Y a veces no se habla dentro de la iglesia, porque se piensa que es un tema que no es espiritual, pero aquí Pablo está abordando ese tema. Sí, para que haya justicia. Entonces, concluimos. Aunque Pablo desistió de usar ese beneficio, no obstante, ese beneficio tiene que estar. Tiene que estar para aquel que predica, para aquel que trabaja. Y él, con esas ofrendas, él determinará con el grupo de ancianos y repartirá de acuerdo a la necesidad. Para eso son las ofrendas. Por eso es que debemos orar por nuestros pastores, para que Dios les dé sabiduría en el manejo, no solamente en el manejo total de la iglesia. Cómo conducir la iglesia. Salomón, uno de los reyes de Israel, el tercer rey de Israel, pidió a Dios sabiduría para poder administrar con sabiduría a su pueblo. Así también oremos por nuestros pastores para que no caigan, hermanos amados, en la avaricia, para que no caigan en el amor al dinero, que al final los va a corromper como muchos al día de hoy se han corrompido por el dinero. El dinero no hace mal, el dinero sirve para todo menos para comprar salvación, como dice Eclesiastés. Pero el amor al dinero, escuche bien, el amor al dinero hace mucho daño. Cuando uno ama el dinero viene a ser un dios para el hombre. Así, lamentablemente, muchos han caído en esto. Pablo dice, no soy yo apóstol, no conozco a Jesús. Parte por ahí su defensa. ¿Necesitaban mantenimiento los apóstoles? Claro, como usted también y yo.
¿Por qué trabaja usted? Para comer, para vestirse, para vivir. ¿Mm? Y su empresa, donde fue contratado, le remunera su trabajo. No quiere decir con esto que nosotros estemos efectuando un pago a un ministro, pero sí estamos reconociendo su labor. Y no solamente la labor en el sentido de que lo que él hace, sino que también proveerle a él para que él pueda proveer a los demás, a sus hermanos, los cuales un día usted también tendrá necesidad y también necesitará ser suplida. Para mí, en ese sentido, ese es el fin de la ofrenda. Se lo vuelvo a decir, no hablo de diezmo, porque Dios no impone el diezmo a la iglesia. ¿Y sabe por qué no lo impone? Porque la iglesia tiene el corazón de Cristo. No necesita que le pongan ley para hacer lo bueno, porque la iglesia sabe hacer lo que es bueno. Que el Señor Jesús le bendiga. Eh, Hoy estaremos por la tarde en Trieste, 1457, acá en Cerro Navia, en Renca, Río Maipo, 4824. Y el mañana, si Dios así lo permite, en Maipú. ¿Sí? En Maipú usted dirá, este pastor tiene hartos lugares. No, son grupitos de personas, de hermanos, que se congregan y que Dios nos ha permitido abrir la puerta de aquellos lugares. Maipú es Capolicán 1022, Trieste 1457, Cerro Navia, y Renca, administrado por el pastor Raúl Robles, Río Maipo 4824. Si usted tiene un lugar, congréguese, congréguese. No deje de congregarse, no se aparte de la fe. Vea lo que vea, no se aparte de la fe, porque el Señor Jesús viene pronto a buscar su iglesia. Lo importante es estar preparado. Espero que esta enseñanza cortísima, hay más profundidad, quizás un día la tomaremos en conversando la escritura. Ofrenda, hoy es muy capaz que la tomemos este fin de semana, para que nos aporte y nos ayude ahí en este tema. Bien, le damos gracias al Señor, que tenga una buena jornada, gracia y paz de el Señor Jesucristo. Y concluyo con el verso 27 del capítulo 9, que dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga en esta mañana. Paz de Jesús.